Hola familia, ¿qué tal? Buenos días para todos. En esta hora ya me estoy despertando, levantando acá en mi cambuche donde duermo. Y quiero ir pues en este día que hemos sacado para reposar del trabajo, porque pues a pesar de todo no hay donde ir a trabajar. Pero vamos a ver qué nos rebuscamos por ahí. Pero voy a aprovechar para ir a visitar a mi compañero allá en el lugar donde se encuentra ubicado, trabajando, ya que está en un lugar bastante solo allí, y pues siempre me gusta echarle revista, pasarle y visitarlo, porque él está solo ahí trabajando, arreglando un pedazo de tractor que está armando para bregar a rebuscarse, ganarse por ahí unas moneditas también. Entonces voy a echar una pasada, voy a alistarme y me voy para allá donde él a visitar. Bendiciones. Ya volviendo con mis tías. Listo. Ya. Estamos llegando aquí al lugar donde el hombre vive. Entonces vamos a hacer lo posible por tener unas tomitas para mostrarles el llegadero donde el viejo. Acá es el parqueadero, y acá entra uno y nos vamos donde les usa. Por acá, y a uno llegándole, y así sucesivamente nos vamos acercando con el viejo. Bueno familia, por aquí, como les contaba, ya hemos llegado al lugar donde se encuentra mi gran amigo y representante y manager. Él vive acá en este nido, donde él está organizando su carrito, con el cual piensa pues realizar unas moneditas para hacer un hecho real sus proyectos con su hijo. Entonces vamos a buscarlo por acá. Buenas, lechuza, buenas, ¿se encuentra? Bueno, por acá este es el nido, sí, ve. ¡Ay! Mi estimado, ¿cómo amanece? Aquí, hola, sureñito. Uy, está como bastante concentrado. ¿Y eso a qué se debe tanta concentración? Estaba mirando algo acá en el Face, concentrado estaba acá, pues acá en mi soledad. Ajá. Estaba mirando acá del Face de unas publicaciones que usted hizo, unas canciones de música cristiana, y pues un mensajes muy dicientes, de Qué bueno. alabanza y todo, y son canciones muy bonitas. Pues usted se me ha comentado que había estado en la iglesia, que por muchos años, Sí, y sí. me ha comentado que tiene muchas canciones. Pues la verdad yo no le he prestado atención, pero ahorita voy como es de Semana Santa, y bueno, pues uno siempre recuerda de Dios cada momento, pero estos días son especiales para uno Sí. recordar de Dios. Y entonces estaba mirando ahorita y tiene mucho mensaje, un mensaje muy bonito esta canción. La miré ahorita, la escuché y estaba concentrado en eso. Y pues, ¿verdad Qué usted bueno. por qué Sureño no siguió en esto tan bonito, estas canciones, todo que usted ha hecho y todo, y que me ha comentado que ha durado un poco más de años en este camino de adorar, de alabanzas, de adorar a Dios? Y usted me ha comentado eso, y ¿por qué no siguió, verdad, Ola? Hombre, mi estimado querido representante y manager, la verdad, si usted me da un tiempito para yo responderle un poco, pues gracias. Es una pregunta que muchos se hacen, y me la hacen a mí también, reiteradas ocasiones. Y sí, la verdad, trabajé mucho tiempo en una organización y allí le servía a Dios de corazón. Hice unas canciones, sí, mucho la gente le gusta en todos tiempos, también la escuchan. También yo mismo me pregunto y me cuestiono el no haber seguido, no haberle hecho caso a personas fraudulentas y dañosas que administran esos casos,
y que de verdad que ni raja ni prestan lacha y uno vea donde se enfrasca y se vuelve una nada prácticamente, pero pues de todas maneras no deja uno de tener un corazón agradecido para con Dios, porque Dios no tiene la culpa de estas cosas, estimado manager. Entonces pues eso es lo que pasa, pero hay que, o sea, yo no pierdo la fe, la confianza y la esperanza, y yo sé que Él es el único dueño de la honra, la gloria y la alabanza. Entonces, por lo tanto, pues eso le comento, pero que estamos ahí firmes, en pie de lucha, aunque no vayamos por ahora a ninguna organización de esas. La verdad sí siento la necesidad de estar unido y en armonía con el pueblo que también profesa la fe en el Señor Jesús. Entonces, por lo tanto, gracias por la pregunta. Sí, claro, pues muy bueno, que me parece que tiene usted el don pues de mucho de seguir la palabra de Dios también, y tiene bastante conocimiento, cosa que lo puede seguir transmitiendo, seguir llevando el mensaje, que es muy bonito. Sí, eso sí es verdad, Porque, la pues, verdad estamos hablar uno de perdiendo Dios, tiempo. o sea, de pronto uno muchas veces habla, pero pues y estudian más de todos estos temas de Dios y eso. Pues en mi caso personal, yo siempre, digamos, doy como las gracias, esa gratitud inmensa que uno tiene de nuestro Ser Supremo. Mi estimado manager, mi representante, socio, colega y de todo un poco. Pues cada uno tenemos una anécdota que contarle al mundo. En esta vida nos pasan tantas cosas. A mí me gustaría que usted también nos comente algo de lo que haya vivido en sus experiencias y que tenga ojalá un motivo, una razón para agradecerle a Dios y contarle al mundo, pues, cuál es la causa de su agradecimiento para la vida, para con Dios, cuál es el motivo, lo que más recuerda, algo así que recuerde, cuéntenos alguna cosa, porque pues nosotros siempre nos rejuntamos es a hablar de canciones, de lo que yo trabajo, por allá en la Perigüeña, recogiendo las moneditas y eso, pero nunca hemos compartido este tema. Cuénteme cuál es la historia o la relación de su vida que más le ha marcado. No, pues, sureñito, a ver qué le digo, son tantas que de tener uno como esa inmensa gratitud por Dios, nuestro Padre Celestial, entre tantas, y pues sí, hay una que me ha marcado mucho, y pues también la otra es la de la salud, del tema de mi hijo también, es otros temas también y eso, y pues mire que la verdad en estos momentos que usted me hace esta pregunta, siempre recuerdo algo que me marcó, fue la tragedia que hubo en Armero, y esa es la de muchas, una inmensa gratitud que más puedo darle a nuestro Padre Celestial por haberme dado la oportunidad de vivir más. Fue que, o sea, yo soy sobreviviente de esa tragedia de Armero, sureñito. Pues yo no así? me había contado a ustedes. No, ¿y eso cómo fue? Cuénteme, pues yo recuerdo, yo estaba muy chico y escuché las tragedias tan horrendas que pasó, pero realmente pues con tanto que hemos compartido nunca habíamos hablado de esto. ¿Y eso qué pasó? ¿Cómo fue? Pues una cosa es de pronto no contarlo y otra cosa es haberlo vivido y es algo que le llega a uno, digamos, que no encuentra uno de pronto como palabras para expresar. Vuelvo y digo la gratitud que tengo para con Dios y eso, de haberme dado la oportunidad de seguir viviendo, y pues fue una tragedia demasiado grande, pues que ha sido tan conocida, de pronto ya un poco olvidada por la cantidad de años. Eso fue en el 13 de noviembre de 1985. Vivía yo, estaba demasiado jovencito, estudiaba, vivía en este pueblo de Armero, Tolima, donde fue esta tragedia. Y pues algo que ya se venía como prediciendo de que se iba a suceder, que por este fenómeno del volcán Nevado del Ruiz en el Tolima. Y entonces pues ya uno le cogía como confianza ya de tanto noticia y noticia de que la avalancha, de que esto, de que Armero, de que así. Entonces ya como que se va volviendo rutina, ya cada rato esos comentarios, así es. Entonces uno como que no le presta atención o algo. Y pues yo también era muy jovencito en ese entonces,
Y recuerdo pues así como pronto para resumirle, que fui a estudiar, yo estudiaba la noche y esa noche nos soltaron temprano, pues porque había caído cenizas, que de pronto mucha gente conoce esto, que temprano cayeron cenizas. Y algún profesor nos contó una historia de que uno se moría cuando le tocaba, ¿no? Ya que Dios lo destinaba, pero de algún accidente, también comentó alguna vez de un carro, bueno, una historia ahí. Sí, eso fue el mismo día sí, la misma noche. Y nos soltaron temprano a estudiar y yo tenía mi bicicleta y pues tenía que atravesar de todo de un costado a otro en el pueblo y en mi bicicleta ya en las horas de la noche. ¿El pueblito era pequeñito, era grandecito? No, más o menos mediano y pues tenía bastante movimiento, la economía y todo era... Y llegué a la casa, entré normal como de rutina todas las noches y guardé mi bicicleta y fui a buscar por ahí, me tomé un vasito con agua, así eso, y me acosté normal. Y pues como yo era tan jovencito y todo, compartía una habitación e incluso la misma cama con un muchacho que era sobrino del señor dueño de la casa donde vivía. O sea, yo estaba allí pues porque pues yo no tenía la oportunidad de estudiar en otro lugar, pues entonces me mandaron para ese pueblo a que estudiara y pues ellos no eran familiares míos, eran solamente una familia de buenos amigos, allegados. Entonces por eso pues vivía, habitaba ahí y trabajaba en el día pues para ganarme la comida, también la estadía ahí en el pueblo para poder estudiar, por eso estudiaba en la noche. Y entonces me acosté normal y cuando en eso de la madrugada, ya siendo como madrugada, cuando me despertó este muchacho amigo, familiar de ellos, y me despertó y me estrujaba y me zambullía y eso, que despiértese, que se vino la lagunilla, la avalancha y eso. Y me desperté y salí así como me puse las chanclas y pues estaba la luz prendida y estaban los señores dueños de la casa, eran los que estaban despiertos y eran en una angustia, pues la verdad hasta tembladera me da, temblor me causa de acordarme de esto en este momento y eso de que ellos veían, o este señor veía como la muerte, algo muy desesperado eso por lo que estaba pasando en el momento. Y pues yo con esa tranquilidad no lo veía, tal vez por mi edad también, y no lo veía como algo así tan peligroso, tan aterrador como para lo que fue de tal magnitud. Él llamaba José Solis y la esposa llamaba Mabel. ¿Llamaba? El nombre de ellos dos. Que ellos no... Entonces él llamaba a la esposa y decía, Mabel, coja a la niña, coja a la niña. Era una niña que tenían de meses, como de 8 meses. Y pues muy desesperado de su niña y eso. Y repito, pues yo no veía así como tanto significado al desespero que ellos estaban en el momento. Era una familia donde había varios hijos, una muchacha como de 19 años, otra que no hacía mucho había cumplido los 15, o sea, estaba como en 16 años. Y otro peladito que tenía como unos 13 años, 12 años. Y otro niño que era muy consentido del señor dueño de la casa, tenía como 6 años. Y la niña de brazos que tenían, la bebé. Al fondo de esta casa también había un apartamento, lo habían arrendado para industria de panadería, una familia completa también. Nos separaba de por medio de una puerta y eso de reja. Y el muchacho con el que me despertó. Y pues de todos que estábamos ahí, estaba el muchacho y pues se me desapareció, no supe qué se hizo. Y en el momento, pues yo cuando me acuerdo de estos momentos y eso, es que me asomo hacia la puerta de la calle y venía pues algo muy aterrador, o sea, era como una creciente como de tierra, de lodo, y era como un bulldozer, como cuando va revolcando la tierra y va girando, va dando vueltas. Y justamente en el momento que yo me asomo a mirar, pues había energía normal en ese sector. Y cuando miré fue, o no sé, la iluminación tal vez de ese de ahí, pero se miró bien claritamente, yo miraba todo. Y miré cuando dio vueltas todo y volteó eso, un colegio inmenso que había ahí.
y volteó todo y pues claro, yo miré eso, pero sin embargo, repito, no me alarmaba, no veía como ese susto, pues no lo sentía así. Y me quedó como el recuerdo y el pesar del dolor cada vez que cuento esta historia, pues que la verdad, ya que me lo pregunta y pues nunca había vuelto a acordarme, o sea, acordarme no, a contar esta historia y eso, que me quedó en el dolor, digamos, y la conciencia, como ese cargo de no haber llamado las otras muchachas que vivían ahí, las hijas de este señor y eso, y pues prácticamente fallecieron dormidas, porque pues la casa se cayó por completo, y en el momento pues que ya, como el dicho, si llegó la hora, llegó una volqueta y otra cantidad de carros a salvarse, que iban por esa calle, avenida principal, hacia una cordillera, y pues en ese momento que volteó el colegio, pues claro, se paró la vía ahí y los carros también estacionaron pues obligadamente, y venía muchísima gente, me acuerdo, en una volqueta, y entonces cuando ahí sí se fue la luz y el uno se tumbaba con el uno, el otro con el otro, en esa oscuridad. Y entonces yo no me fui por allá como fuera a la casa o a correr, no, pues porque ya venía de frente. Entonces yo lo que hice fue correr hacia una puerta de reja, la que dividía el apartamento ese del fondo, el solar ese. Y pues como eso tenía candado, pues que era otra familia. Entonces yo me acuerdo, me subí ahí a esa reja y me tuve de las varillas. Y como era pues yo muy ingenuo y también tal vez por mi edad, yo pensaba que pronto para no mojarme los pies, por eso me subía a la puerta, y cuando estando tenido ahí de la reja esa, cuando sentí fue el golpe y me vine con puerta y todo al piso y se cayó la casa, sentí que todo se cayó y sentía yo que me venían cosas encima, tejas y todo, pared y todo. Wow. Y salía a navegar, o sea, con todo eso en esa creciente, porque era una creciente con demasiada fuerza, el ruido y todo. O sea, que eso se lo llevó de ahí. Claro. Yo me acuerdo que grité, Dios mío, hasta aquí fui. Eso es lo que yo me acuerdo que grité en ese momento, Dios mío, hasta aquí fui. Y pensé en ese momento en mi mamá, bendita, pues, que ella pues, me quería mucho, pues, era yo su adoración y eso. Y que seguía, o sea, con esta creciente, ya desprendió la puerta, entonces yo sentía que todo como que con olas, como que me consumía, y yo trataba de salir otra vez, y piedras pasaban por el lado mío, y volvía y salía otra vez, trataba de agarrarme, de tenerme algo como para sobrevivir y eso, pero repito nuevamente lo que dije al inicio, una cosa contarle, otra cosa haberlo vivido, Sureñito, de esta dura experiencia que tuve y que marcó mi vida en eso, esta tragedia. Y de algo que voy a decir en este momento, Sureño, es que hay un secreto que va a morir conmigo, que no le encuentro explicación. Es algo que, o sea, sí tengo mucha, o sea, soy persona de fe, pues porque creo en Dios, en un ser supremo, que sé que existe y que es nuestro creador, y que existen los milagros, sí existen, promovidos por Dios, nuestro creador, y eso. Y por eso digo que es un misterio para mí. No le encuentro ni yo mismo que lo viví, y no necesito decir nada de mentiras por Dios y por dos hijos que tengo. De esto que voy a decir, Sureño, y de pronto perdonen por darle tantas vueltas, porque es algo que muere en mí. O sea, no le encuentro explicación. Tranquilo. Resulta que cuando de la creciente, porque me consumía un lado al otro, y el ruido, la gente gritaba, aullido de perros, bueno, de todo, o sea, eso era como decir, como se dice, ¿verdad? Es la hora llegada. Como uno pensaba como el fin del mundo en ese momento o algo, o sea, una tragedia de este. Y entonces fui a quedar, o sea, ¿cuál es el misterio y el secreto que muere conmigo? Que no le encuentro explicación alguna, que fui a quedar debajo de un carro, un automóvil de esos antiguos que habían en el taller. Esta casa era el taller, casa y taller también,
donde se arreglaban carros de pintura, la tonería y pintura. Y quedé boca abajo del carro, pues yo no sabía que era un carro, que era la madrugada y pues sabía que estaba debajo algo y no me podía salir. Y aquí quedé prensado, debajo tenido este pie, y yo era como una gallina cuando la amarran de una pata, una cuerda o algo. Y entonces yo alaba, estiraba el pie eso para poder salir, pero algo me detenía ahí muy fuerte, muy duro, y no me soltaba el pie, algo me lo prensaba. Y yo estando boca abajo acá, llegué a pensar que viniera alguien y me cortara el pie, con los anhelos de seguir viviendo, o sea, de seguir viviendo, que con un hacha, un serrucho, un machete, que me cortaran el pie, la pierna, lo que fuera, para salir de ahí. Y yo escuchaba por allá, o sea, gritos de las personas como pidiendo auxilios, también igual que uno, pero nadie sabía cómo estaba cada quien y eso. Y yo en este momento, pues mi mamá, alma bendita, ella era como los antiguos padres de uno, que cada uno tenía su devoción o algún santo. Entonces, pues de tradición católica, y pues vestían como un altarcito y colocaban sus imágenes, y cada uno tiene su fe en Dios y lo hace a su manera, que se lo respeto a muchas personas también. Y entonces ella tenía en ese altarcito como un huesito, el papá de ella, en fin, ella le tenía como devoción a las ánimas benditas. Y yo en ese momento, o sea, me acordé de ella, y yo le gritaba: Dios mío, un alma bendita que me saque de aquí. O sea, nombraba la palabra de Dios y acordaba a mi mamá y de eso que tenía allá en la finca donde fui criado y eso. Que le ponía como esa luz y esa velita y eso, ella alumbraba eso. Incluso, de hecho, alguna vez me asustaron en esta misma casa, también en esta finca. Y entonces yo le tenía como eso, como una creencia, cierta creencia de eso. Y entonces yo gritaba, y es algo, el secreto que muere conmigo es cómo explicarme yo. Y de pronto los que van a mirar este video, y la verdad, Sureño, pues no pensé que usted llegara pues a preguntarme esto, y pronto me estoy extendiendo mucho en este video y eso, y pues no sé, lo siento en este momento, y digo, es que muere conmigo este secreto. O sea, yo estando ahí boca abajo, tenido de este pie que me amarraba, me ataba ahí, y yo gritaba: Dios mío, un alma bendita que me saque de aquí, Dios mío, un alma bendita que me saque de aquí. Y fueron varias veces, muchas veces que yo grité. Estuve un tiempo ahí debajo de ese, ahí tenido prensado, y yo nunca perdí el consciente, Sureño. O sea, me acuerdo perfectamente, como dicen los viejos, como si fuera ayer. Por eso me causa, o sea, como algo me estremece, o sea, contar esto y vivirlo. Y cómo yo podía respirar, podía gritar, y algo más me sorprende cuando, o sea, digamos, yo gritando, Dios mío, un alma bendita, y como evocando y acordándome de mi mamá y de Dios y eso, y me fue soltando del pie, y entonces yo sentí en el movimiento que algo me aflojó, y yo le hacía fuerza, y dije que me parta el pie. O sea, yo pensaba que me parta arrancar. El pie, con salir, y yo alaba el pie de eso, como una gallina, digo yo, cuando la amarran de una pata y eso, y yo doblaba el pie para salir y eso, y haga fuerza y forcejando, pues yo dije que me parta el pie, pues antes pensaba, dije que me mochen el pie, y pues fue así, me fracturé, me partí el pie haciendo fuerza para salir de ahí. Cuando logré salir de aquí, debajo de esto, me di cuenta que estaba debajo de un carro. Y entonces yo llego y había como un pedazo de pared. Bueno, pues al otro día fue que ya me di cuenta que era un pedazo de pared, pero yo me paré ahí sobre algo firme y rompí este vidrio y me entré al carro.
Y yo en ese momento pues no sentí que miedo que me corto el vidrio, no, nada, nada. Y me entré al carro y el carro estaba en una posición como que así, y se lo seguía llevando cuando yo me entré al carro. Y yo me tuve, pues yo era muy niño cuando mi mamá, alma bendita, me sacaba al pueblo y era como muy aficionado a los carros. Entonces yo siempre escuchaba de niño alguna vez del conductor que decía que en un accidente que tocara tenerse duro el timón o algo. Me da como temblado ir a acordarme de esto, sureño. Y entonces yo me acordé en ese momento de eso y yo estando dentro de ese carro, yo me tuve del timón, de la cabrilla, y yo me tenía duro así y yo sentía el carro se lo seguía como llevando, y veía por la ventana un reflejo de candela y veía bajar como árboles parados, o sea, veía bajar muchas cosas y eso era como, se veía muy clarito, era como ese atardecer del llano así, es como algo rojizo. Una imagen así rojiza y veía bajar. Todavía era de noche. Claro, la madrugada. Se veía muy iluminado todo, no sé. Y yo miraba eso y me quería así eso. Y de pronto ya fue cesando así, bueno, se quedó como quieto el carro así eso, paró en algún lugar así eso. O sea, lo llevaba el lodo. Ajá, sí, pero fue muy poco. Pero yo sentía así que iba moviendo y eso. Y entonces pues al día siguiente ya amaneciendo, incluso escuchaban gritos, lamentos, por allá de que le sacó la peinilla a otro, y sonaba esa peinilla, le hacían sonar como en una piedra o algo, maldecían. Y yo decía, pero extraño, y echaban madres, que fue no sé qué y eso, y dije, pero una tragedia de estas y alguien como a pelear, o sea, algo, no era coherente eso. Era un señor que pasaba y justamente era por la avenida principal, la que conduce de Medellín a Ibagué, y yo estaba muy cerca a eso, y entonces pues esa pelea era de alguien que, esos camiones que pasan, los cogió ahí, y entonces alguien con fuerza se subió al camión a salvarse, al otro día fue que me di cuenta, y entonces con la fuerza pues rompió la carpa. ¿De dónde sacó fuerza ese señor también para romper la carpa? Y esa era la pelea del señor, a pegarle con la peinilla porque había roto la carpa. Imagínense, una tragedia esta, pegado de un pedazo de carpa. Y entonces, volviendo a mi historia, la mía, yo cuando me salgo de ahí, que amanece y eso, me bajo del carro y que veo el primer cadáver ahí, boca abajo. Me acuerdo un señor que con textura grueso, joven por la piel, pantaloneta estirado, un brazo así, en esta posición arriba, el otro abajo, y igual las piernas, una pierna arriba, la otra abajo. Y yo sentí mucho dolor y en el pie y en la columna también, y no me podía sostener y no encontraba como ayuda, apoyo de alguien. Y volví como pude, me entré otra vez al carro, no aguantaba el dolor. Y ya amanecía más, y yo al ver que nadie aparecía ni nada, y ya fue aclarando más, y yo ya veía todo era un mar de lodo, o sea, ya empezaba a ver todo y dije, no, pues aquí yo no encuentro quien me ayude. Toca sacar fuerzas de donde no tengo, y salir, mirar a ver cómo me puedo salvar de acá de eso. Y la pregunta y el misterio mío es que ahí yo me di cuenta que era un carro donde yo estaba debajo. Yo cómo hice para sobrevivir debajo de este carro y respirar. Es la pregunta que muere conmigo, ese misterio. ¿Y el carro estaba tapado? No, tapado no. Gracias por la pregunta. El carro le daba el lodo a la mitad o algo más de la mitad de la llanta. No tapaba la llanta porque se veía. O sea, la mitad de la llanta. Le daba el lodo y eso. Entonces yo me hago la pregunta, que es algo que pues, alguien va a decir que es estupidez de ese señor contar eso. Pero yo estaba boca abajo y salí boca abajo, incluso tuve muchos raspones, que después fui al hospital y no aguantaba ya. Días después, o sea, cuando ya iba cicatrizando, sanando eso, se me quedaba pegada la sábana en la espalda. Las cicatrices que tuve, que me rayé en la espalda, yo digo que fue ahí, me rayé feo en la espalda, me corté eso. Pero estaba debajo del carro, debajo del carro, sureño. Entonces yo me hago esa pregunta y me la vuelvo y me la hago las veces que sea.
y muere conmigo ese misterio, Ujú. ese misterio, y es la gratitud inmensa que tengo con Dios, de cómo hice yo para respirar, sobrevivir ahí y haber gritado, Dios mío, un alma bendita que me saque de aquí. O sea, Dios mío, un alma bendita que me saque de aquí. Algo que no le encuentro explicación y que en este momento sé que Dios existe y que ha hecho milagros en mí. Como Dice nuestro querido una tembladera. amigazo, no es fácil. Yo también estaba muy chiquito, tenía 8 o 9 años. Venga a ver, sí, muy poquito. Y me acuerdo, y eso fue horrible. Aún todavía el mundo lo recuerda, muchísimas personas que fueron víctimas de esta tragedia. Y me acuerdo tanto que pues yo me ha gustado la música de Guro desde que estaba en el vientre de mi madre. Y me acuerdo que dijo mi viejo y mi mamá, dijeron, no hay mora en salir la canción. Y salió los días del Volcán de la Cruz, de los legendarios y Darío Gómez. Eso me acuerdo. Y estábamos ahí, recién llegaba a San Vicente para ir a una vereda cortando maderas. Entonces paré porque realmente se pone uno, como dice, tembloso de escuchar estas cosas y de ver los milagros inexplicables de la naturaleza divina, como dice nuestro querido socio, que no tiene explicación. Entonces vamos a permitir que nos cuente otro pedazo, a ver cómo hizo para salir de allí, qué métodos utilizaron, qué pasó al final, y dejamos por ahí para hacer esta segunda parte. ¿Listo, familia? Vamos a escuchar entonces nuevamente. Ya tomó agüita y sigue nuevamente contándonos qué fue, cómo después de que salió debajo del carro, cómo continuó. Ya era la mañana, ya había amanecido. Sí. Bien. Me acuerdo, y la verdad, sureño, me da mucho dolor y siento, me da tembladera y todo recordarme de esto. Sí, claro, no es y para más. la cantidad de vidas que se perdieron. Uh-huh. Yo salí, bueno, ya habiendo salido, entonces tenía que hacerlo por mis propios medios y pues ya mirando la magnitud de semejante tragedia. Uh-huh. Y entonces yo me imaginaba, dije, no, pues cómo salgo de acá, esperar que venga pero socorristas, pero yo no veía, era un mar, como estar dentro del mar de barro. No ve uno sino es barro, o sea, hasta donde ve la vista, hasta donde alcanza a mirar uno todo el barro, o sea, algo infinito y eso. Uh-huh. No hay como... Y entonces había árboles caídos y la red eléctrica de alta, uh-huh. Esas cuerdas que van de alta tensión. Y entonces yo quería pasar porque yo alcanzaba a mirar una partecita por allá por donde pasaba el tren, que era la avenida, o sea, era la avenida principal, la que digo, por donde pasaban los camiones y bueno, que conducen de Medellín a Ibagué. Y por ahí cerca pasaba el ferrocarril. Y entonces yo alcanzaba a mirar así, era una partecita seca como una isla. Entonces yo quería pasarme allá, pero ¿cómo así es? Entonces algo que me obstaculizaba era los árboles caídos, uh-huh. Y la red de alta tensión. Entonces a mí me daba miedo, uh-huh. Que hubiera energía ahí, pues, uh-huh. Me mataba el corrientazo o algo de eso. Y entonces pues yo lo fui haciendo y dije, pues no tengo otra opción, tengo que salir de acá y eso. Y uh-huh. Seguía creciendo y todo. Y entonces yo dije, pues tengo que arriesgarme como sea. El barro seguía aumentando claro, el nivel. Eso seguía aumentando, y el otro día, o sea, ese día, eso seguía llueva y se veía bajar creciente, muchas cosas y palos y gente, veía uno bajar, carros, que los consumía, todo, algo aterrador. Y entonces yo dije, no, pues tengo que bregar a salir a ese seco, a esa isla, ese pedazo que yo veía, esa partecita allá. Entonces me pensaba, eran los árboles esos caídos con la red. Uh-huh. Y no, tengo que arriesgarme como sea, en el nombre de Dios. Usted tenía la pata partida. Claro, y yo trataba de caminar así eso. De rastro prácticamente. Y entonces me fui pasando por esos árboles, y entonces yo iba tocando, o sea, pues como a ver que si había corrientes de lejos. Uh-huh. Y no, pues ya me iba acercando, cada vez me iba acercando, veía que no iba corriente, uh-huh. No había corriente, y hasta que llegué ahí pasé por encima de las cuerdas, uh-huh. de alta tensión y eso, pues no había energía.
Ya, quién sabe dónde vendrían los postes ya caídos, pero se me hace una tragedia eso. Y pasando allá, se fueron reuniendo y reuniendo más, se fue agrupando más personas y más personas, lo mismo que yo también, pues la gente buscaba salirse a lo seco. Ahí estuvimos todo el día, pasó la noche y el otro y así. ¿Qué pasó otro día? Claro. O sea que ese día no llegaron organismos de socorro, nada. No, nada. Entonces habían personas que pues, los que pasaban en esos camiones, carros, pues que los cogió ahí y que no les pasó nada, está seco, está. Entonces habían unos costales, pacas de costales, dijeron que era de la federación, bueno, que rompieron eso y amarraban, cogieron de los camiones, cabullas, lazos, cuerdas, fueron muy recursivos y amarraban alguna piedra o algo y la tiraban lejos así, como el que está pescando y eso, tiran el anzuelo, ¿verdad? Duro y eso, a personas que estaban consumidas o algo para que rendirles, o sea, sí, o sea, auxilio y eso, que se detuvieran y así, y pues como muchos iban saliendo, los iban sacando, los iban alando, iban saliendo. Y me conmovió de todo eso así, pues el uno, el otro, heridos, así eso, pero lo que más me conmovió un señor que lo conocí que era del barrio, manejaba una zorra, un caballo esos. Y cuando salió fue sin la pierna, lo alaron y ese sí fue que salió mucho sin la pierna, así eso, el barril, todo lleno de barril. Cuando lo alaron, cuando salió fue sin pierna. Y así es. ¿Yo de moría o siguió viviendo ahí? De día, y pues... No, que él falleció. Quién sabe, ahí sí, quién sabe, pues no, pues me imagino moriría porque ¿quién le va a prestar atención? Lavaba en barro, ¿cómo? Le daría infección y todo, y que pues, con tanta gente así en esas condiciones, pues eso falleció mucha gente, fue también de infección porque no había la cantidad de médicos y atención médica para poder prestar auxilio a semejante tragedia que fue inesperada. No estaban preparados tampoco. Claro. Y bueno, ya entonces llegaban helicópteros, al otro día sí, eso nos tocó amanecer y seguía creciendo y nosotros no sabíamos cómo, y pues yo ya sentía que fallecía, y yo ya trataba de pararme y pues el dolor en el pie y no podía, y como la debilidad también, sin tomar un vaso de agua ni nada todo el tiempo, así es. Entonces me encontré con el muchacho, el que me llamó, sureño, y fuimos a salir al mismo lado. Y este carro del que yo hablaba, ese carro era el carro del taller también. Y pues no conté eso. Y entonces pues, yo fui saliendo así, y fue como en una película ese encuentro con ese muchacho, pues porque no nos conocíamos por el lodo, pues todos llenos de barro, lodo, pues eso no se conocía uno con nadie. Y entonces desde esa partecita ahí donde estaba el Joseco, pues claro, él también salió ahí. Entonces yo lo miré y nos quedamos como mirándonos también, y nos fuimos acercando, y tal vez me fue conociendo. Y yo también, y pues nos abrazamos porque éramos los dos que estábamos en esa casa. Y así con el lodo y todo, nos abrazamos. Entonces, ¿por qué me acuerdo de este muchacho? Porque el otro día, él pues era mi compañero de pieza, de todo. Él sí era sobrino de los dueños de la casa. Y entonces él trataba de auxiliarme. Era la persona que encontré ahí en ese momento, y él buscaba cómo ayudarme y eso, a salir. Y pues no podíamos. Entonces buscaban, o sea, ellos que estaban, pues él sí no tenía así heridas no. Entonces yo le pregunté que cómo había salido. Entonces nos preguntamos, yo le comenté lo mío. Y entonces él pues en el momento, él como toda en tierra caliente siempre hay árboles que al frente de la casa, el sombrío. Él se subió, fue a un árbol que había enfrente de la casa, y por ese árbol él se botó al techo. Entonces pues él sí cayó, fue encima de la casa, mientras que yo sí estaba debajo. Pero pues a Dios gracias salimos con vida. Y de esta familia solamente salimos con vida los dos. Todos los otros quedaron allá. Fallecieron. Y entonces él me contó, ven,
Y entonces él trataba en ese momento, pues porque se creció, seguía creciéndose y bajaba mucha creciente, entonces era el temor de que si no nos habíamos muerto en ese, pues Ahí de sí pronto podía volver otra vez a crecer y ahí sí morir, quién sabe. Y entonces él trataba de ayudarme para que yo saliera. Terrible, Dios mío, eso. Entonces hacían como una cadena Humana. con la mano, sí, para ir saliendo, ir metiendo, como a tratar de pasar, a salir de ahí donde estábamos, porque estábamos en una isla. Y entonces la gente se consumía. Iban haciendo una cadena y se va metiendo hasta que donde ya se salía y se consumía acá. Entonces veían que iba consumiendo, entonces se devolvían. No había cómo y eso de salir de ahí. Entonces ya pues había helicópteros que estaban prestando ese apoyo de rescate. Y entonces pues eso fue al día siguiente. Entonces le hacían señas y que aquí ese. Y veíamos el helicóptero que cerquita, o sea, un helicóptero y como que bajaba, y nosotros como que en esa emoción de que ay, nos van a recoger, no, bien levantada, pues porque veían que nosotros estábamos medio bien en algo seco ahí, pero las personas que estaban heridas ahí es hasta que por fin vino un helicóptero y nos recogió. Fue mi primera vez que monté pues, en un helicóptero y entonces pues yo el temor que preciso me tocó de últimas el viaje, porque la gente que estaba bien, o sea, que estaban mejor, ellos se iban subiendo, eso era como el dicho, sálvese quien pueda, y así lo vi yo con un señor también ahí, sálvese como pueda, que no podía hacer nada, entonces los que estaban mejor se iban subiendo, se llenaba el helicóptero, pero pues él iba y hacía otro viaje, pero varios viajes los que hizo ahí. ¿Hacia dónde lo llevaban? Ahí cerquita. Sí, al pueblo de Guayabal, eso era ahí cerca. Y yo en ese temor, o sea, dije, que pronto se le acabe la gasolina sureña de varios viajes que ha hecho y de pronto se caiga este helicóptero, porque pues uno no está acostumbrado a irme del campo, sin nunca haber viajado ni nada, uno ese temor porque del vacío, del aire o algo, la altura, temor a la altura y viajar en eso. Y me acuerdo cuando ya me tocó el turno de subirme y eso, pues ya el muchacho yo no lo volví a ver ni nada, me dejó solo. Y entonces yo trataba de irme moviendo como podía y eso, arrastrándome eso. Y me apoyaba así eso. Alguien así eso, que me vio bregando y entonces me brindó como de que me ayudara para subirme en el helicóptero. Y me acuerdo de esto que me quedó grabado, esa imagen, me quedó grabado, sureño, de una persona algo joven y estaba con todo aquí el cuero cabelludo. Aquí, el cráneo, aquí con cabello y todo, aquí todo acá todo esto pelado en la parte de atrás, pero lleno de barro. Y aquí todo esto acá remangado, todo aquí caído en la cara así. O sea, esa es la imagen que no se me olvida así eso recordar. Estaba aquí tapando la cara, hizo aquí medio lado de todo, sí. Y él estaba caído así, y así eso, trataba de pararse con una mano aquí apoyándose y me pedía así, ayúdame. Yo que podía, si yo estaba en lo mismo también, pues obviamente menos que él, ¿no? Pero pues yo ya por mi debilidad también y no aguantaba, o sea, como que no me sostenía también y eso es la debilidad. ¿Quién sabe qué pasaría con este señor? Pues obviamente, digo, falleció porque que iban a curar eso en un momento y eso, tanta gente para salvar y eso. Y ahí cuando ya en el helicóptero, bueno, ya llegamos a ese pueblo Guayabal. ¿Ya el Guayabal era un pueblito o eso se formó? Es un municipio cercano a Armero. O sea, donde ahorita es Armero Nuevo. Ajá, es así. Sí, es como le dieron como el Armero Guayabal. Recibió el nombre de Armero Guayabal. Porque recibió la gente que llegó de allá. Y entonces ahí pues eso muchísima gente, los que iban llegando ahí, eso se acumuló una cantidad de gente, todos llenos de barro y así eso. Y me acuerdo cuando bajé del helicóptero, pues los socorristas me llevaban así en guando, así eso. Y yo lo que vi fue muchísima gente al lado y lado. Me parecía como cuando va a pasar los ciclistas sureños. Calle de honor. Sí, eso, como era una calle de honor y pues muchísima gente era la expectativa. Esperando la familia. Esperando a ver a quién veían de pronto conocido, amigo, familiar o algo y eso. Y entonces ya llegaban allá y pues
muchísima gente y unas canecas Con agua. de agua, pero había más barro que agua esas canecas, pues porque la gente metía las manos en uno todo que podía desembarrarse y pues y a mí pues trataron de, o sea, de bañarme, así los socorristas también, y eso fue muy duro, sureño, y eso, desprenderle ese barro y eso, yo gritaba y eso, por las heridas, así yo gritaba. Claro. Y pues me hicieron la curación ahí del pie, el dolor, pero yo no podía sostener el pie y pues no me pusieron que radiografía ni nada, sino cosámosle ahí, o sea, hacerle el cosido ahí a la herida, así, así. Me limpiaban ahí duro, así sin anestesia ni nada, sino como fuera y cosa ahí ya eso. Y eso yo me hice como, o sea, un trapo que me pasaron y yo me lo puse así, lo mordí así. Eso fue así duro para poder aguantar el dolor y eso. Y la anestesia y el calmante, la medicina fue, tenga este vaso de leche y este de acá hirviendo así con un bocadillo y acomódese por ahí donde sea. Y yo me hice una escalerita que había ahí sentado y miraba esas escenas sureño. Desgarradoras y eso de que la gente, o sea, llegaban y, o sea, que eran muchos, miles de muertos. Era como acomodar fósforos, así la cabeza para un lado, los pies para el otro, era así de tendido, así eso. Algunos ya los iban tapando por ahí con lo que encontraban o algo. Y me acuerdo de una muchacha muy bonita, jovencita y eso, y seguramente andaba harto buscando a su ser querido o algo, y cuando me acuerdo que levantó así, eso pues, ella buscando así los cadáveres, cuando vio, seguramente encontró alguno de los que ella estaba buscando y eso, levantaba en grito esa muchacha ese sitio donde estábamos ahí, eso, llorando y eso, pues todo se le conmueve a uno mucho y eso. Lógico. No. Y de ahí pues me pasaron a un soldado, pues yo cogiendo y no podía tener el pie y donde estaba, y entonces tenía mucha hambre. Entonces había un soldado con su fusil, su uniforme, y yo le dije, soldado, venga, ayúdeme, man, tengo mucha hambre y eso, ya una noche y el día siguiente y eso. Y pues no le prestaban a uno así mucha atención, pues porque había casos más graves todavía y eso. Entonces yo les llamé, le dije que me llevara por allá a orinar y eso. Y yo prendido del cuello de ese soldado, él se terció el fusil al otro lado y teniéndome así eso, y entonces ya me llevó a orinar. Entonces yo le dije, tengo mucha hambre, soldado, y eso, ayúdeme a conseguir comida, man. Y sí, fue y me trajo y caldo, las papas, así eso, y habían hecho por allá, pero pues antes, si uno no pedía, Claro. no le llegaban ahí eso. Entonces me acuerdo así eso, y después me llevaron a un hospital de Honda, Tolima. Y de ahí estuve como unos 8 días, 10 días en el hospital. Y pues resulta que ahí, como Honda, como se llama y se es conocido, la ciudad de los puentes, que atraviesa el Magdalena y le da vueltas y curvas por todo lado. Entonces era la otra tragedia, que no dormía uno tranquilo. Venían socorristas y bueno, de una cosa a la otra, medios de comunicación, le preguntaban a uno, de radio, de cámara y eso, que cuéntenos su nombre, y más que todo era como para ubicar las personas Sí, que estaban la haciendo familia. esa tarea, de irlo ubicando, y yo daba entrevistas a una persona, a otra, y su nombre, de dónde, quién, para poderlo ubicar, su familia, qué sabe. Entonces yo daba el nombre y nada, no, a ver si esperaba de pronto alguien que llegaba, pero no, imposible. Nadie. Y entonces, ¿por qué esta otra tragedia? Porque, pues, es que según lo que nos decían, alarmas y hacían monitoreos, y que Honda estaba en riesgo, que podía desaparecer también. Y lo mismo ellos nos contaban, que Honda estaba para desaparecer y estamos buscando otra salida, otro hospital o algo para ustedes, porque ustedes siguen y continúan acá en riesgo porque Honda puede desaparecer. Y entonces pues a uno le dicen eso y queda uno traumatizado con semejante tragedia, sureño. ¿Quién va a dormir? ¿Quién va a dormir? Y así entonces preguntaba que quién tiene familia, o sea, en algunos otros pueblos o algo para llevarlo, algo así. Y entonces me llevaron, pues me sacaron en una ambulancia con destino a Bogotá, es que yo era para Bogotá. Y entonces por ahí de camino alguien, no sé, dijeron que no había cupos.
no había cupo, o tal vez les llegaría el mensaje a los médicos, la enfermera, no sé, los de la ambulancia. Cuando me bajaron en un pueblo que se llama Guaduas, ya Cundinamarca. Guau. Sí, entonces dijeron, aquí ya están fuera de peligro y en Bogotá está colapsado, no reciben, o sea, no había, como la canción, no hay cama para tanta gente. Santísimo. Y entonces quedé ahí en el hospital de Guaduas, y ahí duré otro tiempo y otro, ya va a cumplir ya el mes, hospitalizado. Y pues yo veía que le llegaba visita, porque ahí llegaban más personas de ahí, de esta misma tragedia, y yo veía que la gente recibía visitas y yo nada. Y entonces yo estaba muy, la boca también del golpe que tuve cuando la puerta y me golpeé, y, o sea, muy lastimado, y los brazos también, o sea, entonces un muchacho me ayudaba a paladearme y eso, darme comida y eso, entonces me pegaba el muchacho y esa familia conmigo, y vinieron a visitar, y era otro muchacho y ese era un hermano de él, que vinieron a visitar y lo encontraron ahí. Y entonces me preguntaban que yo tenía familia, ¿no? Y ese señor fue, me compró como algo de aseo y como un busito, me acuerdo, algo así, eso, y yo di las gracias, le decía muchas gracias. Y pues todos recibían visitas menos yo, y ya para el mes, y nada sabían de mí. Y entonces pues yo fui criado en una finca sureño, y mi mamá, alma bendita, pues como dije al inicio, yo era su adoración y eso. Y entonces pues mi papá también, que fue de crianza, pero fue mi papá porque me reconoció y todo. Entonces él bregó o sea, por un lado y por el otro, diferentes formas eso, y se las inventó algo que después me contó, que él ayudaba a alzar cadáveres, a echar a las volquetas y todo, y era una forma de ir mirando, y o sea, él se metió en el cuento, ayudaba, y de hecho pues fue muy colaborador en la vereda donde éramos, soy. Y así fue como fue pasando de un municipio a otro, y anduvo mucho todo ese tiempo sureño, dando vueltas y vueltas por todos lados, en todo lado donde llevaban heridos, y en todos los hospitales donde habían heridos de esta misma tragedia, buscándome, y pues ya para el mes, pues ya me daban por muerto. Y mi mamá, alma bendita, ya, pues, que ya después de que supe que ya para enloquecerse, que andaba y caminaba sola por el patio, hablaba sola y lloraba, y pues como era una finca donde se veía todo así sola, o sea, fue algo horrible. Sí, horrible, y eso, porque pues todo ese mes sin saber de mí, pues yo era su adoración y eso. Entonces ahí estando en ese hospital de Guaduas, me encontraron, y ya era lo último, ya no me buscaban más, sureño. Y cuando, estando ahí en la camilla, la cama es el hospital, cuando entró pues mi papá. ¿La mamá o solo? No, solo, él se la inventó, se vino solo para ver y pasó por muchas también ayudando a pasar muertos, heridos, o sea, se volvió socorrista. Y ayudando a buscar y eso, entre todos lados, duró un mes buscándome. Y por eso ya no me buscaban más. Entonces dijeron que la última parte era Guaduas, que habían otros heridos allá y eso, que pronto fuera allá. Entonces él fue allá, ya no le quedaba más opción. Él me contó después que ya no me buscaba más. Y cuando entró ahí, pues me dio mucha emoción. Pues claro. Que ya iban a saber de mí. Y nos abrazamos. Me dijo, escríbale. Mi mamá, alma bendita, no sabía leer, estudiar, porque ella no había tenido estudio, no sabía escribir. Sabía firmar porque yo le había enseñado algunas cosas, le enseñaba.
y me dijo, no pensábamos encontrarlo vivo. Ay, Dios mío. Escríbale una carta a su mamá. Se la lee y ella conoce su letra. Ese era el aliciente para ella. ¿Qué era la letra? La letra, sin saber leer, que conocía la letra. Y entonces, donde le escribía que no me preocupara, que estaba bien. Y después de ahí me trasladaron para Bogotá a esa cirugía, hacerme la cirugía en el pie para darme una mejor atención médica. Imagínese. Y pues ya mi mamá, pues ella no me vio, pero ya se consolaba de que estaba bien. Y ya los días volvieron a encontrar. pues fotos no, porque en ese entonces no había Cámaras esa buenas. tecnología de celulares. Sí, claro. Y él me compró una muda de ropa, así eso. Y donde estuve en Bogotá, y allá por allá tenía una familia, una tía, pero un grado lejano de eso, pero familia que yo no distinguía, y no sé cómo se contactaron pues para que estuviera por allá pendiente de mí. Y después salí y ya me dice a llegar a esa casa. Esta señora pues veía por mí mientras tanto, y ya después ya de mi recuperación ya después volví de mi mamá. Y Así se encontraron ya después. claro, con mucha felicidad. Imagínese. Muchas felicidades. ¿Y usted tenía más hermanos o solo usted? Y entonces me encontré con, le voy a comentar esta partecita aquí, que tiempo después me encontré con el señor, un señor que era familiar de los dueños de la casa donde vivía, y él trabajaba ahí, en el mismo taller. Y entonces le pregunté, yo era siempre con pues yo le tenía mucho aprecio porque ya era como si fuera familia, que vivía con ellos y todo. Entonces yo era siempre, ¿qué pasaría con ellos? ¿Qué pasaría con ellos? Así que, entonces le pregunté por esta familia. Le dije, ¿qué pasó con ellos? Él era hermano del señor. Dijo nada. Y ellos Perdieron. desaparecidos por completo. Y ya habían pasado como unos 8 meses. Dijo, no, nunca se volvió a saber nada de ellos. No lo encontraron, dijo, es que no encontramos a ninguno. Y ellos eran varios que integraban esa familia. Digo, yo me dejó esto sorprendido, sureño, que me dijo, yo fui y puse una cruz calculando, esa palabra no se me olvida, calculando donde había sido la casa. Yo fui a puro cálculo más o menos, donde había sido la casa, puse una cruz a nombre de toda la familia. Y eso tengo que decir, la inmensa gratitud que tengo para con Dios, nuestro Padre Celestial, de semejante tragedia, y haber salido con vida, y pues que fuimos sobrevivientes de toda esa familia, y la otra que tenían esa industria de panadería que también eran desaparecidos. Y salimos con vida con este muchacho. Después, con el tiempo, yo me lo encontré y se había ido, hizo vida por acá como en San Martín, Meta, no sé, bueno. Nunca más volvimos a hablarnos. Y la inmensa gratitud que tengo para con Dios, nuestro Padre Celestial, y el Dios de la vida. Aunque no tengo tanto conocimiento de la palabra de Dios, pero sé que Dios existe y que hace milagros y que los hizo en mí, y que no es algo que no encuentro la explicación de por qué tener vida aquí es en este momento, pero sé que es de Dios que me la ha dado por segunda vez. Bueno,
Familia, ahí teníamos prácticamente el testimonio de vida de nuestro manager querido. Pues no, o sea, no encuentro unas palabras para describir la alegría que da de saber que Dios da las oportunidades, hace milagros que no se pueden explicar. Por eso se llaman milagros, porque no se pueden explicar. No tiene explicación de ninguna, ni la ciencia, ni nadie puede explicarlo realmente. Yo le creo 100%, porque también los he vivido, pero pues no en ese caso, no en otras maneras. Y bueno, de todas maneras, esto le ha enseñado para que sea una persona. Yo soy de muy pocos amigos y la verdad veo que muchos no comprendemos o no comprenden las personas por su forma de ser. Allí en mi pueblo y en todas partes, pues él es una persona con muchas cualidades, muchas capacidades, pero a la vez de una humildad sobrehumana también, y la gente pues a veces lo cogemos de destrave porque pensamos que es que él es así porque tal vez le nace, y resulta que es que la vida lo ha hecho así. Aparte de ser agradecido, también tiene una gratitud con la vida y eso hace que uno se baje de las nubes y ande por el suelo. Entonces por esa razón hemos compactado bastante para trabajar con él. Y bueno, espero que de todas maneras, hombre, mi estimado manager y representante, imagínense, me dicen por qué no escogió algo mejor, me dicen a mí. Yo la verdad no sabía este testimonio. Y hoy Dios me puso a sentir de que viniera a preguntarle algo, una razón de gratitud para con la vida, para con Dios, y mire con las que sale. Entonces realmente para mí veo que tiene una gran calidad humana, es un gran personaje. Y bueno, mi estimado, Dios le ha de seguir ayudando y bendiciendo, y después estaremos compartiendo las otras experiencias que tenga con Dios y la vida, porque tiene mucho más que contar. Y a toda la gente que nos apoya, que nos conoce, de verdad que muchas gracias por la paciencia que nos tienen, ya que nosotros somos de un nivel diferente, siempre más que todo, lo que es nuestro cuerpo, pisado sobre la tierra, parado sobre la tierra, y nuestro espíritu con muchos deseos de cada día subir y subir más. ¿Tiene algunas palabras, amigo mío y representante? Muchas gracias para despedirme también, y nuevamente inmensa gratitud para con Dios nuestro Padre Celestial. Amén. Siempre nombro a cada momento y eso, gracias Dios todos los días que amanece y eso, por el día además de vida que nos da, y tener la salud también, eso. Siempre doy gracias a Dios. Y de una otra parte donde de pronto contaré por ahí a alguien si lo llega a preguntar, segundo milagro, y que aún no, espero me termine, o sea, el milagro, o sea, completo, pues ya lo hizo, que fue la vida de mi hijo, sino que siempre tiene aún todavía una dificultad con su salud, pero el milagro lo vimos con él también, un segundo milagro, que por eso digo, los milagros sí existen. Es un segundo milagro, la vida de mi hijo también, que, o sea, pequeñito, y nació y murió y volvió a vivir y volvió a nacer y moría, y eso. Terrible. Entonces, para esto, hermano mío y manager y representante, vamos a sacar el otro espacio, porque yo sé que usted tiene algo muy grande para contarnos, porque usted es un hombre de historias, ya que pues vive solo con su hijo, y su hijo hoy en día está haciendo, usted lo acabó de criar solo, y hoy en día el chino prácticamente le está dando la mano, y es el que va a ser el bordón de su vejez, aunque ya casi juntos están iguales, se ven iguales de grandes, iguales de todo, pero ese es un gran personaje. Sí, igual mi otra hija también que tengo. También tiene una hijita. Ajá. Sí. En mi familia, bueno. En la familia, entonces gracias, Dios le bendiga, y envíenles un saludo a los hijos, aproveche. Bueno, sí, claro, para saludar a mis dos hermosos hijos que tengo. Mi hija se encuentra en Estados Unidos, Dios la bendecir siempre, todas las mañanas. Aquí, cuando me levanto en esta hamaca, antes de levantarme, o me acuesto, siempre lo pienso, así sea que se acuerde ya de mí o no. Pero siempre le oro a Dios, le digo,
gracias a Dios, y le encomiendo cada paso que dé. Siempre digo, y igual con mi niño también, que es mi adoración, los dos. Y ¿Él pues, vive a dónde? San Vicente, vive mi hijo, San Vicente del Caguán, y pues como vivimos solamente los dos, yo digo, Ajá. vivimos los dos con Dios. Ajá. Entonces él, pues yo me encuentro acá en la ciudad de Neiva haciendo un trabajo, y pues él está con Dios allá en Sí, San sí. Vicente, y pues ha tenido apoyo de diferentes personas también, que inmensa gratitud a las familias que le han colaborado también. Sí, Que claro, lo ven ¿no? solito, entonces le brindan apoyo. Aparte de que el chino es talentoso y la gente lo tiene en cuenta para amenizar los eventos y todo esto. Qué bonito, hombre, que esto lo vamos a hablar en la segunda parte, vamos a hablar de él y de los favores de Dios recibidos para que lo demos a conocer también en este programa que lo titulamos siempre Personajes del Caguán. Así que bendiciones, mi hermano. Es otra historia, mi hijo, es otra historia, Listo. también historia de vida, Amén, de amén. milagros de Dios. Bueno, Gracias, gracias, muy amable. Espero que de todas maneras la gente nos disculpe y esto sea una grande bendición.